Veamos ahora un caso clínico que tuvimos hace varios días en nuestro centro médico. Se trata de un paciente varón de 70 años de edad con antecedentes de fibrosis pulmonar más de EPOC, que hubo dejado de usar inhaladores hace un mes por autoprescripción, a pesar de sugerencia de médica neumóloga de usar oxígeno ambulatorio domiciliario por concentradores de oxígeno. Paciente no lo ha usado. Paciente tiene exposición previa a biomasa, pesticidas y tabaco. Los familiares refieren que paciente presenta una exacerbación de su disnea hasta llegar a clase funcional 4 desde hace 48 horas aproximadamente, acompañada de edema de miembros inferiores, tos intensa con expectoración deglutiva. El examen físico. Tenemos una presión arterial de 128/86, frecuencia cardíaca de 98, frecuencia respiratoria de 34 a febril, con saturación de oxígeno en 70% a aire ambiente. Un Glasgow de 15-15, ruidos cardíacos regulares con un soplo protomesosistólico en foco tricuspidio, grado 3/3, con irradiación a la punta, con una presión venosa yugular estimada en 17 centímetros de agua, murmullo vesicular muy disminuido bilateralmente, con roncos y sibilancias en los dos campos pulmonares, presencia de ascitis, edema de miembros inferiores 3 cruces sobre 3 cruces, pretibial, bilateral, con fobia. Los exámenes de laboratorio muestran una biometría con 6.770 por milímetro cúbico, una glucosa normal, una creatinina de 1.57 con una tasa de filtración glomerular estimada por fórmula de MDRD de 46.7 mililitros por minuto, siendo la tasa de filtración glomerular estimada para la edad en 70 mililitros por minuto. Electrolitos normales, bilirrubinas total 1.75, la directa en 1.58, transaminasas altas, un INR alto de 1.76, NT-proBNP de 16.679 picogramos por ml, dímero D de 6.298, troponina I menor de 0.1 e hisopados de influenza y de SARS-CoV-2 negativos. Este es el caso clínico. En la radiografía de tórax del paciente encontramos primero una silueta cardíaca incrementada de tamaño. Calculamos el índice cardiotorácico a pesar de que existe un borramiento del ángulo costofrénico izquierdo y aproximadamente da como para una cardiomegalia grado 4, a expensas sobre todo de las cavidades derechas. Hay infiltrados intersticiales y acinares múltiples esparcidos en los dos campos pulmonares, que son sugestivos sea de un edema agudo de pulmón versus un distrés respiratorio agudo. Hay borramiento del ángulo costofrénico izquierdo, miren ustedes acá, sugestivo de un derrame pleural, y la presencia de bronquiectasias a este nivel. Bronquiectasias con zonas radiotransparentes a este nivel y una pared radiopaca que está acá. Varias bronquiectasias encontramos aquí, por ejemplo, zona transparente y una pared radiopaca. La radiografía de tórax se ve mucho mejor acá. Nuevamente los infiltrados acinares, infiltrados intersticiales, múltiples, bilaterales y presencia de bronquiectasias. Cardiomegalia grado 4. Borramiento del ángulo costofrénico izquierdo. Este es el electrocardiograma del paciente. Nosotros vemos ondas PES positivas en D3, en B5, en B6, sugestivos de un ritmo sinusal. Estas ondas PES tienen un intervalo PR determinado y están precediendo a los complejos QRS con un PR adecuado. Por tanto, hay un ritmo sinusal. Lo que llama la atención en este electrocardiograma es un patrón de S1, S en derivación 1, Q
en la derivación 3 y ondas T negativas en la derivación 3. Es decir, un patrón S1Q3T3 sugestivo de una sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. La presencia de una R pequeña acá en D1 con una S profunda en D1, junto con el aparecimiento de S profundas en DB2 a B6, sugieren la presencia de una hipertrofia ventricular derecha. Hay ondas P acá en D2 que son bastante altitas, y en B1 hay un componente muy verticalizado de la aurícula derecha, sugestivo también de un crecimiento auricular derecho. Las ondas PES tienen un componente negativo terminal importante en B1, y esto pues nos habla a favor también de un crecimiento auricular izquierdo. Es decir, este electrocardiograma muestra la presencia de sobrecarga sistólica del ventrículo derecho, hipertrofia ventricular derecha, crecimiento biauricular, ondas T negativas francas en B2, B3, B4, que sugieren la presencia de alteraciones de repolarización ventricular en la pared anterior y parte del septum interventricular. Revisemos el ecocardiograma. Ahí está el eco. Tenemos la aurícula izquierda, la válvula mitral, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, el septum interventricular. Aquí está midiendo el diámetro del ventrículo derecho. Esta es una vista de eje paraesternal largo. Este es en modo M, el ecocardiograma del mismo paciente. Se mide el diámetro de la aorta, el diámetro de la aurícula izquierda. Tenemos nosotros este informe del ecocardiograma. Vamos nosotros a determinar los hallazgos fundamentales acá. Para ello vamos a resaltar lo siguiente. Tenemos un ventrículo derecho dilatado moderado con una aurícula derecha dilatada severa. Miren ustedes acá, la aurícula derecha. Sí, vamos a ponerlo acá tal vez. Este es la aurícula derecha, ¿no? En visión de 4 cámaras. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, la válvula que no se ve bien acá, la válvula mitral, y aquí está la válvula tricuspidia. Pero miren ustedes el diámetro, solamente visualizando nada más el diámetro de la aurícula derecha. Tremendamente grande, ¿no? Y acá pues una presión sistólica ventricular derecha también muy alta, ¿no? Tenemos también, resaltamos un poquito acá, una aurícula izquierda dilatada leve, un ventrículo izquierdo con hipertrofia septal leve. Nosotros, aquí tenemos el septum, en este punto. Cuando se mide el aerosol del septum, sí se ve que hay una hipertrofia septal.
Además tenemos una hipertensión pulmonar severa, calculada como 72 milímetros de mercurio, y una función sistólica del ventrículo derecho deprimida leve por hipocinesia y global difusa, con un TAPSE pequeño de 14 milímetros y un FAG de 30%. Es decir, básicamente el problema del paciente se debe a una falla ventricular derecha. La pregunta que nos hicimos inicialmente es, ¿el paciente está en disfunción cardíaca derecha solamente o está en falla cardíaca derecha? Nosotros vamos a determinar cuáles son las características del paciente que hablan a favor de disfunción cardíaca derecha. El paciente tiene un TAPSE, es decir, una excursión sistólica en el plano del anillo tricuspidio. Este es el plano del anillo tricuspidio, una excursión menor de 17 milímetros. La excursión de la sistólica del plano del anillo es menor de 17 milímetros. Tiene un cambio de área fraccional ventricular derecha menor al 35% también este paciente. Cambio de área fraccional se puede observar acá. La área del ventrículo derecho cambia desde la sístole hasta la diástole. Para diagnosticar una disfunción cardíaca derecha es necesario que este cambio entre la sístole y la diástole, este cambio de área, sea menor del 35%. Y esto observamos en el paciente. También hemos visto que la velocidad sistólica pico de regurgitación tricuspidia de él es mayor de 2.8 metros por segundo. Aunque no se pudo medir el diámetro de la vena cava inferior por la presencia de ascitis, sin embargo, nosotros suponemos que con toda seguridad este diámetro era mayor de 21 milímetros. Es decir, estas características hablan de que el paciente tiene una disfunción cardíaca derecha. La pregunta es, ¿tiene también una falla cardíaca derecha? Para diagnosticar una falla cardíaca derecha es necesario que exista evidencia clínica de falla cardíaca derecha. La primera evidencia es evidencia de anormalidades estructurales y o funcionales del lado derecho en combinación con, es decir, ya está probado que existen estas anormalidades, pero tiene que haber combinación con disnea de ejercicio que el paciente sí tiene. Nosotros vamos a poner acá y a resaltar este punto. El paciente tiene disnea de ejercicio, el paciente tiene fatiga, el paciente tiene una distensión venosa yugular, el paciente tiene un edema periférico, el paciente tiene ascitis. Es decir, todos estos signos y síntomas hablan a favor de que el paciente está con un problema de falla cardíaca derecha también. Correcto. Diagnósticos. Por tanto, desde el punto de vista clínico, el paciente tendrá como primer diagnóstico un cor pulmonale crónico reagudizado. Cor pulmonale crónico significa que el corazón derecho falló como resultado de una enfermedad pulmonar crónica. En este caso nosotros ya conocíamos que el paciente tenía un EPOC versus más una fibrosis pulmonar. ¿Cuáles son los datos que nos orientan hacia este diagnóstico? Pues el antecedente de EPOC, fibrosis pulmonar, la disnea, el edema de miembros inferiores, la ascitis, la distensión venosa yugular y los hallazgos electrocardiográficos y ecocardiográficos que ya hemos comentado. La pregunta que nos hicimos es, ¿qué produjo la reagudización del cor pulmonale? Y las posibilidades que teníamos eran una neumonía viral o bacteriana. Bacteriana probablemente no, porque en la radiografía de tórax aquí está nuevamente, no muestra propiamente la presencia de infiltrados neumónicos de tipo acinar propiamente dicho. Y además, la biometría hemática fue normal.
Pero hallazgos de este tipo con infiltrados intersticiales, sobre todo difusos bilaterales, podrían ser sugestivos de una neumonía viral. De todas maneras, fueron los hisopados de influenza y de COVID y de SARS-CoV-2 fueron negativos, pero una neumonía viral no podría descartarse en el marco de este paciente. La segunda posibilidad para explicar la reagudización es la supresión de los inhaladores de base. El paciente hace un mes aproximadamente suspende los inhaladores de base por autoprescripción. La tercera, agravación de la insuficiencia tricuspidia. Tenemos una insuficiencia tricuspidia, desgraciadamente no tenemos el ecocardiograma del paciente en la línea de base antes de que se presente este problema que motivó el ingreso. Podría haber también una falla renal, podría haber también una falla hepática. Como segundo diagnóstico tenemos una insuficiencia tricuspidia moderada. Como tercero tenemos una falla renal crónica en estadio 3A, A1, ya vamos a explicar este punto, y una hipertensión arterial pulmonar moderada a severa, en el grupo 3. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una falla renal crónica? Pues por los criterios de clasificación del KDIGO. El paciente tiene una tasa de filtración glomerular estimada entre 45 y 59 mililitros por minuto y no tiene albuminuria. Entonces, podríamos catalogarlo como una falla renal crónica, estadio 3A, A1. Bien, vamos nosotros a estadiar la disfunción y la falla cardíaca derecha de este paciente. Para ello nos valemos de este cuadrito. El paciente tiene una disfunción ventricular derecha con signos o síntomas actuales de falla cardíaca derecha, es decir, estaría en estadio 3. Pero también estos signos o síntomas se presentan en reposo, es decir, el paciente podría estar catalogado clínicamente como portador de disfunción y falla cardíaca derecha en estadio 3 o 4. ¿Cuál es el manejo de estos pacientes con falla ventricular derecha aislada? Porque realmente la fracción de eyección ventricular izquierda que se tomó fue normal y la presión, el radio E' fue también normal, lo cual significaba que la presión de llenado ventricular izquierda en este paciente era normal, de acuerdo con los hallazgos del ecocardiograma. Revisemos un poquito estos hallazgos. Acá está. Miren ustedes esto, ¿no? Aquí tenemos. Tenemos acá una relación E' de 6.7 que me da una presión capilar en cuña estimada de 10.1 milímetros de mercurio. Y la fracción de eyección del paciente, por Simpson, aquí está, es del 62%. Es decir, el paciente propiamente no tenía una falla cardíaca izquierda. Había entonces, teníamos nosotros entonces que buscar terapias que mejoren una falla ventricular derecha aislada. Muy bien. ¿Qué hacemos? Primero tenemos que optimizar el estado de fluido. Y eso es lo que nosotros hicimos. Hay que tratar la congestión marcada del paciente. El paciente viene con edema de miembros inferiores, 3 cruces sobre 3 cruces, distensión venosa yugular y ascitis. Diuréticos de ASA. Es la primera elección. El diurético de ASA de elección por vía intravenosa es la furosemida. Dimos un bolo de 20 miligramos, es decir, de una ampolla de furosemida por vía intravenosa. ¿Y qué aconteció más o menos a las 6 horas después del bolo inicial? El paciente llegó a tener una presión arterial de 60-40 milímetros de mercurio.
es decir, una presión arterial media de 46 milímetros de mercurio. El paciente estaba en shock. La primera posibilidad que supusimos fue que pues, el diurético resultó demasiado efectivo en él, al punto de lograr pues, una diuresis excesiva que probablemente produjo una reducción de la presión arterial significativa, desde 128 al inicio hasta 60 de sistólica, 6 horas después de iniciar el bordo diurético, y esa fue la primera posibilidad. Fuimos a ver, la médica residente me llamó a las 2 de la mañana aproximadamente, me dice, sí, tenemos una diuresis de 3000 cc en 6 horas. Claro, y la posibilidad era pues un shock hipovolémico, ¿no? Secundario al diurético. Optimizamos entonces la volemia del paciente con infusiones de solución salina. Logramos una mejoría inicial de la presión, más o menos 3 o 4 o 6, hasta 5 horas después de esta presión, hasta lograr más o menos una presión entre 92, 60, 90, 60. Y claro, nosotros supusimos que ese nomás era el problema y que debíamos continuar con la hidratación de mantenimiento. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que varias horas después el paciente nuevamente se choca. El paciente reduce sus presiones arteriales hasta niveles de 80-60, 70-50. Y entonces, a pesar de que ya habíamos optimizado los fluidos, entonces estábamos frente a un cuadro de una hipotensión persistente y también probablemente de una hipoperfusión. Necesitábamos entonces utilizar vasopresores e inotropos. Estábamos aquí en este punto. Pero antes teníamos que hacer el diagnóstico diferencial de la causa de esta hipotensión. Sabíamos perfectamente que ya habíamos optimizado la volemia con infusiones de solución salina, pero el paciente había hecho una nueva hipotensión arterial. Teníamos los siguientes diagnósticos: una falla cardíaca descompensada aguda, un edema pulmonar agudo, una falla ventricular derecha aislada y un shock cardiogénico. Descartamos una falla cardíaca descompensada aguda. ¿Por qué? Porque la presión telediastólica ventricular izquierda del paciente estaba normal y la presión capilar en cuña del ecocardiograma también estaba normal. Entonces, una falla cardíaca descompensada aguda, pues no era tanto el diagnóstico de este paciente. Un edema pulmonar agudo, igualmente, ¿no? El paciente tenía una presión telediastólica ventricular izquierda normal y una presión capilar en cuña estimada con el índice EE' también normal. Entonces, el edema pulmonar agudo también no era pues un diagnóstico que debía considerarse inicialmente. Ya nosotros habíamos hecho el diagnóstico de una falla ventricular derecha aislada, claro, no se puede descartar, y en esta falla ventricular derecha aislada podría, como anormalidad hemodinámica, presentarse una reducción de la presión arterial sistólica y también un gasto cardíaco bajo. Este entonces era él. También en esta falla podría presentarse esto. Y además clínicamente el paciente estaba frío y también húmedo, con crepitantes en el lado derecho. Shock cardiogénico era la otra posibilidad, pero igualmente nosotros no teníamos presiones telediastólicas altas ni tampoco la presión capilar en cuña estaba alta. Por tanto, nosotros nos quedamos con un diagnóstico de esto: falla ventricular derecha aislada, en el que se puede dar estos fenómenos. De todas maneras, nosotros teníamos que utilizar agentes inotrópicos, vasopresores, para mejorarles. Y en el supuesto caso de que estos agentes inotrópicos y vasopresores no surtan su efecto, pues tendríamos que remitir al paciente a un centro de alta complejidad para que se haga un soporte circulatorio mecánico a corto plazo. Bien, empezamos a buscar evidencia.
Evidencia para tratar con inotropos y vasopresores en estos pacientes con falla cardíaca derecha aislada, pero no la encontramos en la literatura médica. Teníamos que encontrar evidencias como si el paciente hubiera presentado un shock cardiogénico. Alicia. La primera pregunta que nos planteamos fue: ¿qué límite inferior de presión arterial nos sugiere el inicio de la terapia con agentes vasoactivos por vía intravenosa? Encontramos el primer estudio, publicado en esta revista European Heart Journal. Pacientes con shock cardiogénico, este es un análisis post-hoc del estudio Doremi. Pacientes en shock cardiogénico randomizados a dobutamina versus milrinona, a quienes 36 horas después de la randomización se les dividió en dos grupos. Presión arterial promedio de menos de 70 milímetros de mercurio y presión arterial media promedio de mayor o igual a 70 milímetros de mercurio. Y se encontró que, vemos nosotros en este gráfico, que la libertad del punto final compuesto primario en función del tiempo, vemos nosotros que cuando aumenta el tiempo se ve que una presión arterial media de menos de 70 tiene más eventos de mortalidad que tener una presión arterial media mayor o igual a 70 milímetros de mercurio. Sin embargo, también cuando uno analiza las condiciones de las características de base de estos pacientes, vemos que aquellos pacientes que estaban en este grupo de menos de 70 milímetros de mercurio, pues eran pacientes más graves desde el punto de vista clínico y hemodinámico. De todas maneras, el punto de corte del análisis post-hoc de este estudio Doremi vendría a ser algo así como menos de 70 milímetros de mercurio de presión arterial media. Es decir, cuando tengamos un nivel de presión arterial media de menos de 70 milímetros de mercurio, tendremos que iniciar ya agentes vasoactivos por vía intravenosa. Hay un estudio publicado en el Critical Care que relaciona la presión arterial media promedio durante las 24 horas y la mortalidad en el shock cardiogénico. ¿Y qué encuentran ellos? Encuentran que esta variable, la presión arterial media promedio en las 24 horas cuando es menor de 65 milímetros de mercurio, esto genera un incremento del riesgo de 2 veces de hacer mortalidad hospitalaria en pacientes con shock cardiogénico. Entonces, la pregunta estaba ya contestada cuando vimos este estudio. Debemos iniciar vasoactivos cuando la presión arterial media promedio de las 24 horas es menor de 65. De todas maneras, desde el punto de vista de la práctica médica, menos de 65, menos de 70 consideraremos como el cutoff para poder iniciar ya agentes vasoactivos. Pero la pregunta es, ¿qué vasopresor tenemos que usar? Nosotros tenemos varios medicamentos vasopresores acá. Los más utilizados, la dopamina, la norepinefrina y la epinefrina, acá en el país. Y en cuanto a los inotropos, nosotros hemos usado la dobutamina y el milrinona, aquí por lo menos, aquí en nuestro medio. Entonces, ¿cuál de estos podríamos usar? Cada uno de estos tiene efectos hemodinámicos, como se ve en esta columna, diferentes. Hay estudios que nos ayudan a discernir este asunto. Cuando un estudio publicado en PLOS ONE que comparó el uso de vasopresores solos versus vasopresores más inotrópicos en el shock cardiogénico, encontró que el régimen combinado, aquí en este punto, tuvo mejores resultados que el uso de vasopresores solos. Y aquí en la curva de Kaplan-Meier, cuando se hace un análisis de la probabilidad de supervivencia en función del tiempo, se ve claramente que el régimen combinado, es decir, inotrópicos más vasopresores, la probabilidad de supervivencia es más alta que cuando se usó vasopresores solos. Igual cuando esto se pesó, se encontraron los mismos resultados. Por lo tanto, combinar inotrópicos, dobutamina o milrinona, con un vasopresor, que puede ser dopamina, norepinefrina,
dopamina, resulta mejor que utilizar. Pero, ¿cuál vasopresor utilizamos? Dopamina versus norepinefrina. Y aquí están los resultados del estudio SOAP-2, que se publicó en el año 2010 en el New England Journal of Medicine. En shock cardiogénico, la norepinefrina fue mejor que la dopamina. Y aquí tenemos la curva de Kaplan-Meier, igual, la probabilidad de supervivencia en el grupo de la norepinefrina, que es de turquesa, fue mejor que la curva de supervivencia de la dopamina. Por lo tanto, el vasopresor que nosotros deberemos utilizar es la norepinefrina. Pero la pregunta es, ¿qué inotrópico tenemos que usar? Milrinona, dobutamina. Aquí tenemos un estudio publicado en la misma revista New England Journal of Medicine que compara milrinona con dobutamina en el shock cardiogénico. ¿Qué encontramos? Participantes libres de evento en función del tiempo, y encuentra este estudio que el uso de dobutamina es similar en cuanto a mortalidad o supervivencia a milrinona. Es decir, no existe propiamente una diferencia clínica para escoger uno u otro. Miren ustedes los intervalos de confianza, 0.61 a 1.34 en esta curva, acá 0.53 a 1.31, intervalos de confianza el hazard ratio, cruzan el 1, por tanto no existe diferencia entre el uno y el otro. Desde el punto de vista práctico, milrinona nosotros escogemos cuando el paciente ha estado con beta-bloqueantes orales o intravenosos. El paciente en cuestión, el paciente de nuestro centro, realmente no ha usado beta-bloqueantes, por tanto, pues podríamos utilizar sea dobuta o sea milrinona. El inotrópico más utilizado en el mundo entero pues, es la dobutamina. Por tanto, deberíamos utilizar, según este estudio, ¿recuerdan ustedes este? Aquí está, es mejor vasopresores más inotrópicos, por tanto, podríamos utilizar como vasopresor la norepinefrina y como inotrópico la dobutamina. Bien, cuando nosotros vamos a las guías de uso de inotropos y vasopresores en shock cardiogénico, esta es la guía europea publicada en el año 2021, ¿qué dicen ellos? Con clase 2B, que realmente no es una clase muy confiable, con nivel de evidencia B solamente, un vasopresor, preferiblemente norepinefrina, puede ser considerado en pacientes con shock cardiogénico para incrementar la presión arterial y la perfusión de los órganos vitales. Los inotropos, especialmente aquellos con mecanismos adrenérgicos, la dobutamina, por ejemplo, pueden causar taquicardia sinusal, incrementar la frecuencia ventricular en pacientes con FA, pueden inducir isquemia miocárdica y arritmias e incrementar la mortalidad. De manera que hay que tener mucho cuidado con el uso de agentes vasoactivos, y más todavía si nosotros vamos a combinar vasopresores, noradrenalina, con inotropos dobutamina. Muy bien, ¿qué hicimos nosotros? Empezamos con dobutamina. Dobutamina, empezamos con dosis muy pequeñitas, ¿no? De 0.44, 0.5 microgramos por kilo por minuto. Miren ustedes, la dosis de dobutamina es la que usamos nosotros, una dosis muy, muy inferior a la que se recomienda. Se recomienda 2.5 microgramos kilo minuto, pero nosotros empezamos con 0.4 hasta 0.5 microgramos kilo minuto, sobre todo para prevenir taquicardias en el paciente, etc. Y también utilizamos norepinefrina a una dosis de 0.12 microgramos por kilogramo por minuto. ¿Cómo hicimos? Diluimos 8 miligramos, que son 2 ampollas de norepinefrina, en 92 cc de solución salina, y empezamos con una infusión de 5 cc por hora. En el caso de la dobutamina, diluimos una ampolla de dobutamina de 250 miligramos en 250 cc y pasamos también, iniciamos la infusión con 5 cc por hora por bomba. El resultado de los pacientes. ¿Qué queríamos nosotros hacer? Con la norepinefrina
queríamos incrementar el gasto cardíaco y con la dobutamina queríamos, además de incrementar el gasto cardíaco, reducir la resistencia vascular sistémica un poquito, reducir la resistencia vascular pulmonar, puesto que el paciente estaba con una falla cardíaca derecha y una hipertensión arterial pulmonar moderada a severa. Claro, con el uso de dobutamina podemos tener una reducción aún mayor de la presión arterial media. Y de hecho eso vimos cuando iniciamos solamente dobutamina. Por eso tuvimos que también rápidamente poner norepinefrina. Es decir, con dobutamina y norepinefrina el paciente fue recuperando su hemodinamia paulatinamente, sus diuresis, y pudimos nosotros darle el alta varios días después de este cuadro clínico. En cuanto al problema pulmonar, pues el paciente estaba con roncus, con sibilancias. Para eso, pues utilizamos Atrovent en micronebulizaciones cada 4 horas con fluimucil. Y también empezamos bolos de dexametasona, pero a dosis muy pequeñitas, de 2 miligramos intravenoso cada día. Igualmente empezamos también con el uso de un Respimat de Spiolto, que tiene tiotropio con un agonista beta-2 adrenérgico, holodaterol, y que de 2.5 microgramos, 2 puffs cada día. Además, claro está, de la administración de oxígeno. Con ello conseguimos pues el alta del paciente en circunstancias estables 6 días después de haber ingresado a nuestro centro médico.